Dios los bendiga, hermanos. Quiero traer una palabra del Señor para las redes o cualquier persona que vaya a ver este video, que yo sé que va a ser muchas personas, pero mi meta es edificar, enseñar, más que nada, amén. Pero el tema de hoy, muchos me van a llamar extremista, muchos me han llamado extremista, ¿verdad? Pero no es que sea extremista, lo que pasa es que uno ama a Dios en profundidad, que uno no quisiera fallarle y uno se guarda más, amén. Pero este tema yo le puse frutos dignos de arrepentimiento, que van a ser frutos dignos de arrepentimiento. Y más que nada, toda persona que quisiera ser un cristiano verdadero, me gustaría que se quede en todo el video. ¿Quieren ser cristianos verdaderos? Miren este video. Amén. Y vamos a ver. Porque dice la palabra de Dios, yo más que nada me quería enfocar en la área de cómo llegar a ser amigo de Dios. Porque la Biblia enseña en 2 de Crónicas 20, versículo 7, que Dios llamó a Abraham amigo. Y Isaías 41:8, vamos a empezar ahí. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Más que nada lo que quiero tocar es que Abraham es la única persona en la Biblia que Dios llamó amigo. Pero vamos a entrar que ya que llegó Jesús, por miles de años hasta que llegó Jesús, Dios le dio la habilidad a uno a ser amigo de Dios. Y siendo honesto, aunque llamen a uno extremista, yo prefiero ser amigo de Dios que enemigo de Dios o que un siervo. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 14 al 15. Y es un versículo muy importante que quiero que todos agarren. Dice la palabra de Dios, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo que pasa hoy en día, hermanos, es que hay mucha gente ministrando en pecado. Hay mucha gente predicando en pecado. Hay mucha gente que tiene una doble vida que para Dios simplemente es un siervo. Y yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir que solamente el que es amigo de Dios se va a salvar. Solamente el que es amigo de Dios puede ver la gloria de Dios genuina. Amén. Porque toda persona que está siendo usada hoy en día en los altares, lo que pasa es que uno se pregunta, pero andan en pecado, ¿por qué Dios los usa? Y no hay problema que Dios los use. Lo que pasa es que Dios los está usando como un siervo y no como un amigo. Y ahí está el problema. Cuando son usados como siervos, simplemente eres una pieza que estás al lado, como algo extra. Pero cuando tú eres un amigo de Dios, Dios te protege, anda contigo, se ven los milagros, se ven todas las cosas que Dios prometió en uno. Amén. Pero la importancia es de que para ser amigo de Dios, dice la palabra que tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. En Juan 15:14 y Juan 14:15 dice lo mismo. Que vosotros sois mis amigos y guardad mis mandamientos y hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, toda persona que no guarda sus mandamientos no lo ama. De hecho, yo tengo una enseñanza que voy a traer muy pronto, que es la armadura de la verdad, que está en Efesios 6. La armadura de la verdad simplemente no es un cinto solamente. No es de que Cristo es la verdad. Lo que pasa con el contexto de ese capítulo, se trata de que ese cinto de verdad es una armadura espiritual que nos dice a uno que tienes que prepararte de tu conocimiento en toda área para que no le falles a Dios. Porque cuando hayas algo
que a Dios no le agrada, eso es considerado una verdad que ya uno encontró. Amén. Pero dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, hay misterios para uno, conforme a Jeremías 33:3, conforme a 1 Corintios capítulo 2. Hay misterios que Dios nos quiere dar que solo se encuentran cuando somos amigos de Él, en intimidad, comunión, en búsqueda de Él. Pero algo que me impacta a mí, que dice el profeta Juan el Bautista, en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para ser un amigo de Dios, tiene que haber frutos. Y no es que somos salvos por obras, no es eso. Lo que pasa es que si tú eres cristiano, tienes que mostrar cosas de que eres cristiano. Porque un árbol se sabe qué es por su fruto, por lo que da. Por ejemplo, un árbol de manzana es un árbol de manzana porque da manzanas. Entonces, si ese árbol de manzana tiene naranjas, quiere decir que tiene frutos que no son de ese árbol. Amén. Y también hay manzanas que se pudren en el árbol y las tiene que quitar uno. Entonces nosotros, como somos cristianos, debemos de tener frutos de cristianos. Amén. Pero la palabra de Dios enseña a Juan el Bautista, que debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que tener frutos que diga que somos hijos de Dios. O sea, si son hijos de Dios y están haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, son siervos nada más. Son gente que de volada uno va a recoger, y el Señor va a recoger y los va a echar en el lago de fuego, en el infierno, a quemarse. ¿Verdad? No sirven para nada, pero cuando son amigos de Dios, se ven tus frutos, se ve en la diferencia que en el caminar de uno, se ve en la forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de lo que están hablando, se puede ver, se puede sentir. Y me gusta esto que dice Mateo 3:9, dice Juan el Bautista, el profeta Juan. Les dice a los fariseos, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que pasaba en ese tiempo era que los fariseos, como hoy en día, todos los cristianos hoy en día falsos, hipócritas, lo que pasaba era que los fariseos se acostumbraban tanto a acostumbrarse a que tenían a Abraham por padre. Se justificaban porque Abraham era el padre de la fe. Y por causa de eso, por ser hijos de Israel, en la descendencia se declaraban salvos. Igual como hoy en día hay cristianos que se justifican por el pastor, hay cristianos que se justifican por el profeta o se tratan de justificar manipulando cosas, la palabra. Pero Juan les dice, no penséis dentro de ti que tienes a Abraham por padre. O sea, no penséis dentro de ti que está el pastor arriba de ti, por eso él será salvo por sus oraciones. Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces lo que Dios les está diciendo es que si se están acostumbrando a las cosas de este mundo, si ya no quieren hacer amigos sino siervos, Dios los va a quitar y va a poner a gente que sí quiere ser usado y quiere ser su amigo. Por eso hoy en día se van a levantar muchos profetas nuevos, amén. Pero dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso solo quiere decir que en ese tiempo Juan les dijo, si están tan acostumbrados a justificarse por Abraham, si están tan justificados por justificarse por el padre de la fe, Abraham, Dios los va a quitar y va a levantar a otra descendencia, que somos nosotros, los hijos de Israel adoptados. Y eso es lo que pasó, porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, entonces tuvo que sacarlos, como estaban tan acostumbrados a su vida, a su ley. Jesús vino y los dejó y levantó a nosotros.
que gracias a eso tenemos acceso a la vida eterna, amén. Pero lo único que nos quiere decir Dios esta noche es que debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios, el último versículo, ya para terminar. Mateo 7, 15 al 20. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esa es la palabra que Dios les quiere dar en este video. Por sus frutos los va a conocer el Señor. Así, ¿son buenos o son malos? Y es lo que el Señor nos quiere decir. Porque Él los quiere llamar amigos y no siervos. Si son un siervo, los va a quitar. Si son amigos, van a permanecer. Amén. Así que el tiempo lo dirá con todos los cristianos. Amén. Que Dios los bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes.